Bueno, familia, vamos a la palabra del Señor, pero vamos a orar, ¿les parece? Oremos al Señor para que nos guíe en este tiempo. Señor y Dios, te damos gracias por tu fidelidad en medio de esta mañana, de toda nuestra vida, por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Permite que nuestros sentidos estén atentos a tu palabra, que estemos dispuestos. Espíritu Santo, por favor, habla a tu iglesia. Te pido que te quedes con nosotros, que sea Cristo mismo alumbrando el entendimiento de tu iglesia. Pero también, Señor, que seas tú, Jesús, el que alumbre en medio de cada palabra, de cada mensaje. Gracias por tu fidelidad. Te amamos, Señor, y disponemos nuestra vida, nuestro corazón. Tu palabra dice que el que escucha tu palabra y no la pone en práctica, entonces se engaña a sí mismo. Permítenos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Revela, Señor, tu palabra a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Quisiera empezar esta predicación con un eslogan, con un lema. Y quisiera que usted lo tuviera muy en cuenta para este mensaje. Y es: como niños para aprender y depender. Como niños para aprender y depender. Pero como adultos para enseñar y para vivir. Otra vez. Como niños para aprender y ¿qué? Y depender, ¿cierto? Pero como adultos para enseñar y también ¿qué? Y vivir. Este título pues lo hemos sacado de un texto en Romanos capítulo 2 versículo 21. Y el título de la predicación es: Iglesia, ¿tú que enseñas no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que enseñas no te enseñas a ti mismo? Cuando vamos a ese versículo en el 21 de Romanos capítulo 2 dice: tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Pues bien, permítame por favor, doy una introducción a este texto o a este mensaje. Hay algo interesante, y es que la iglesia, una de las cosas que debe hacer la iglesia es enseñar. La iglesia está puesta ¿para qué? Para enseñar. Por supuesto que todos los que venimos a la iglesia debemos aprender, claro. Y debemos aprender de nuestro Padre, de nuestro Señor. Debemos aprender de la Biblia. Pero una vez somos enseñados, nosotros tenemos la responsabilidad de ir a enseñar. Yo quisiera que nos preguntáramos cuántas veces o qué tan conscientes de esto somos. Porque aprendemos mucho, pero pocas veces enseñamos. Y a lo mejor alguien dice: no, pero yo soy muy corto de palabra, a mí como que no me fluye, como que no me da. Pues usted y yo deberíamos darnos cuenta que enseñar no es tan solo la utilización de palabras. Que una de las cosas por las que la iglesia se raja es porque no la practica lo que enseña. De hecho, muchos dejan de enseñar porque no practican. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cómo voy a enseñarles? Es una vergüenza. Pues si enseño algo que no practico, pues luego me van a juzgar. ¿Están conmigo? Esta es una de las cosas que debería considerar la iglesia. La iglesia está para enseñar desde una vida piadosa. Todo creyente está dado o está puesto para hacer discípulos, para enseñar a otros. La pregunta es: ¿por qué no lo hacemos? Ahora, permítame por favor, les menciono esto. El título dice: tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo?
Cuando leemos el texto en su contexto, el apóstol Pablo está escribiendo a los a los judíos que estaban en la iglesia en Roma. Entre otras cosas, Pablo les dice a los judíos, es que ustedes enseñan. Ustedes como judíos enseñan. Cuando nosotros leemos la escritura y los evangelios, usted se dará cuenta, por favor escuche esto, que la gran lidia que tuvo el Señor Jesucristo no fue con los romanos, fue con los religiosos, con los que enseñaban. Lo que estaba diciendo, la lidia que tuvo Jesús es qué están enseñando y desde dónde, cuál es la base de su enseñanza. Un intérprete de la ley, ¿se acuerdan de la parábola de el buen samaritano? Esa parábola es el resultado de una conversación que él tiene con un intérprete de la ley. Y este intérprete de la ley, a Jesús, él quiere tentar a Jesús, y Jesús le dice, ¿cómo lees y cómo está escrito? Una cosa es cómo estamos leyendo, otra cosa es qué es lo que dice la escritura. Esta persona respondió bien, pero su práctica no estaba siendo piadosa. Cuando él le responde a Jesús, Jesús le dice, bien, haz esto. Es decir, tú lo sabes, lo tienes claro. El problema es que no lo practicas. El problema es que no lo pones por obra. Hay algo interesante en todo esto, y es que los judíos estaban llamados a enseñar. Y escuchen por favor, ¿por qué los judíos estaban llamados a enseñar? ¿Y qué enseñaban los judíos? Los judíos enseñaban el Dios que ellos tenían y que se había revelado a su padre Abraham, a ese hombre que ellos, en los cuales aún algunos se jactan, o sea, Abraham. Y este pueblo enseñaba no cualquier ideología o una sutileza hueca. El pueblo de Israel, los judíos, no enseñaban cualquier cosa. Ellos enseñaban y mostraban las palabras de el único Dios verdadero. Cuando usted lee Mateo 23, usted se da cuenta que Jesús les dice a los oyentes, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no los imiten a ellos. Es un poco paradójico. Hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no, si ellos les dicen, amen a su prójimo como a ti mismo, que esa es la ley, entonces háganlo. Pero no se les ocurra mirarlos a ellos, porque ellos no lo hacen. Ahora, cuando viene el apóstol Pablo a Atenas, a Grecia, Hechos capítulo 17, Pablo predica el mismo mensaje que tenían los judíos, el mismo. Pablo dice, ¿se acuerdan que había un letrero que decía al Dios no conocido? Ellos tenían un letrero gigante que decían, pues tenían muchas deidades, y entre esos había un letrero que decía al Dios no conocido. Pablo les da claridad, pero Pablo tenía una gran virtud por la gracia del Señor, y era que era un practicante del mensaje o del mensaje comunicado. Lo que quiero decir es que Pablo podía exhortar, Pablo podía animar, Pablo podía a lo mejor proclamar ese Dios santo, porque él era un practicante de ese Dios. Permítame por favor, ¿usted en algún momento se ha atendido o ha escuchado a alguien que dice, pero es que predican y no aplican? ¿Ha escuchado usted eso? Pues bien, hay muchos que predican y no aplican. Y eso es un desafío para el creyente, porque el creyente debe ser coherente. Y muchos de alguna u otra manera no enseñan justamente porque no practican, porque no viven su vida de manera piadosa. ¿Cómo usted le va a decir a alguien dependa del Señor cuando usted vive afanado y turbado y afligido por las cosas que le suceden?
Cuando leemos el libro de Esdras, Esdras va a salir de la cautividad con un pueblo, con un número, una cantidad de personas. Y él se iba a desplazar desde Babilonia, se iba a desplazar hasta Jerusalén. Jerusalén estaba en ruinas. Jerusalén tenía las puertas caídas, tenía los muros caídos. Y ellos están regresando por grupos a Jerusalén. Y el rey de ese momento le dice a Esdras: bueno, ¿qué necesitas para que regreses a tu tierra? Y Esdras le dice: pues si yo pretendo darte testimonio a ti de que yo he proclamado a ese Dios que protege en medio del desierto y que prospera y que provee, pues yo no te voy a pedir ¿qué? Protección ni provisión a ti por testimonio. Entonces, muchas gracias, señor rey, pero nosotros confiamos ¿en quién? En el Señor. Y se fue con su grupo y llegaron a Jerusalén. Ahora, creo que usted y yo deberíamos aprender esto. Quiero leer un escrito que tengo. Dice: la dependencia del Señor, la vida piadosa, las buenas obras deben ser un de continuo en la vida del creyente. Pues de Dios recibimos todo el tiempo sus bondades, por lo que no deberíamos preocuparnos por nada. Pues realmente somos ¿qué? Somos sus hijos. Aún por encima de lo que vivimos, hay personas que dicen: bueno, pero Dios se olvidó de mí. No, somos sus hijos. Dios es nuestro Padre y estamos seguros de que Él nos escucha. Hay circunstancias que afectan nuestra salud. ¿Le ha sucedido esto? Seguramente. Momentos de tentación a desmayar. A veces somos tentados a devolvernos, a no continuar. Decisiones por emociones. ¿Qué día va una chica, una paciente a la consulta y entonces llega como achicopalada? Llega cabizbaja y se sienta. Y entonces empezamos la intervención y le pongo una actividad. Y ella como lo hace como de mal gusto. Ella no es así. Yo la noté extraña, la noté rara. Entonces le pregunté: ¿qué te pasa? Me dijo: no quiero hacer nada. Me dijo: no puedo. Y yo en días anteriores sabía que ella podía llevar el brazo mucho más arriba y que podía mover la escápula. Así que yo le dije: no me digas eso, porque tú sí puedes. Pasó el otro día. Al otro día yo la dejé, la traté con pañitos entre algodones por su momento emocional. Y al otro día me le senté al lado y le dije: ¿qué te pasaba ayer? Me comentó su situación y le dije: no dejes que un momento emocional pretenda marcar tu destino. Ayer me estaba diciendo que no podías. Y ese no podía era el fruto de una crisis emocional que tenías. Así que hay momentos donde hay decisiones, y ojo con esto, iglesia, porque en momentos de crisis no se pueden tomar decisiones. Tampoco nos podemos apropiar de lo que un momento de crisis me puede aportar. Todos vivimos momentos emocionales difíciles, pero aún así debemos depender del Señor, vivir una vida piadosa y hacer buenas obras. Debe ser un de continuo en la vida del creyente. Muchas cosas, escuchen esto, tocarán la puerta del corazón en el camino. Incluso nuestras acciones, escuchen esto por favor, podrán maquillar la actitud del corazón. Podrán envolver todo nuestro ser a fin de desligar el corazón del primer amor. Usted dirá: ¿pero qué es esto? Pues así como hay cosas malas que nos pueden desenfocar, hay cosas buenas que también maquillan la bondad del corazón. Creo que no, de ninguna manera nos salimos con la nuestra. Escuchen esto: así como hay cosas malas que nos pueden desenfocar, también hay cosas que podemos estar haciendo bien y consideramos que todo está bien. ¿Está conmigo? Usted dice: pero estoy haciendo buenas obras, pero estoy siendo un hombre a lo mejor
pues estoy ayudando, estoy orando, estoy haciendo tantas cosas, pero estoy ayunando, ¿cierto? Estoy leyendo la palabra. Pues bueno, fíjate por favor lo que dice en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, Apocalipsis 2, versículo 2, escuchen esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Cuando usted lee eso, esa iglesia al parecer estaba haciendo buenas ¿qué? Buenas obras. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, es decir, has trabajado incansablemente. Conozco que eres perseverante y que no puedes soportar a los malos. O sea que esa iglesia parece que era una iglesia ¿qué? Celosa, una iglesia que no toleraba a los que dicen ser apóstoles, dice, y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Versículo 10: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. ¿Qué de malo hay aquí? Usted le encuentra algo malo allí. Tú has sufrido por mi nombre, has hecho buenas obras, eres perseverante, has hecho, los has hallado mentirosos algunos y no has desmayado. Dice la escritura, versículo 4: pero tengo esto contra ti, que has dejado ¿qué? Tu primer amor. De manera que hay cosas que son buenas que también nos pueden maquillar el corazón. Y entonces decimos, pero no, todo está bien. ¿Qué bien, familia? Deberíamos estar de rodillas ante el Señor todo el tiempo. Señor, aún lo que hago bueno, que no me vaya a desenfocar de tus propósitos, que no me vaya a jactar. El versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Alguno puede decir, pero esta iglesia cayó. Es decir, ¿alguien cayó? Claro, se cayó porque estaba haciendo bien las cosas. Alguien puede decir, pero ¿cómo es eso? Pues alguno se cae porque hace mal las cosas, pero el que está haciendo bien las cosas también se cae. Y el texto dice, recuerda de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Y arrepiéntete. De manera que aún los que hacen buenas cosas o los que practican malas obras, los que vivimos circunstancias adversas, cuando las circunstancias tocan la puerta de nuestro corazón, familia, debemos entender de que debemos vivir en Cristo. ¿Sabe una cosa, familia? Hay cosas que a lo mejor vivimos que son buenas y eso nos lleva a relegar a Cristo, a poner a Cristo a un lado. La perseverancia en el camino solo la podemos en Cristo. Juan 15:4: quien pretenda permanecer, escuchen esto, sin Cristo estará cerca como rama suelta, próxima a ser llevada por el viento. Por lo anterior, el vivir en Cristo resulta ser la única opción para permanecer. Por eso debemos conocerlo. La Biblia persuade a vivir humillados bajo su poderosa mano. La iglesia, escuchen esto, la iglesia es especial para Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? La iglesia es especial. Los que hacen parte de esa comunidad son especiales para Dios. Dios los mira con ojos de agrado. ¿Por qué? Porque han creído en su Hijo, porque lo aman, porque lo respetan, porque procuran seguirlo, poner en práctica sus enseñanzas. La iglesia tiene un lugar especial en Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y escuchen esto, es preciso la iglesia es especial para Dios. El trato, la dignidad, la dirección, la escucha y respuesta, la atención, la cercanía, demuestra que Dios ama a la iglesia, pues Él la compró con su propia sangre. Dios demostró su amor dando al unigénito como reo por los pecadores y ha prometido ayudar a su iglesia para que no le temamos a ningún hombre, porque Él es poderoso para socorrernos. Hebreos 13:6, Hebreos 2:18. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza y con lo que estamos hablando de que tú que enseñas? ¿Por qué te enseñas a ti mismo? Pues tiene que ver mucho, familia, porque cuando nosotros vamos a enseñar, debemos primero enseñarnos a nosotros mismos. No podemos enseñar a otros cuando la circunstancia nos agobia,
Cuando vivimos con miedo delante del mismo diablo, no podemos enseñar a otros cuando nosotros no ponemos en práctica lo que es aceptable para el Señor. Asegurémonos, familia, que nosotros vivamos amando al Señor, que no perdamos nuestro primer amor, que haciendo buenas cosas o haciendo buenas cosas mejor, no haciendo malas cosas, que haciendo buenas cosas no nos jactemos, aún haciendo buenas cosas, porque allí puede estar el error de un creyente. Siempre vivamos arrepentidos delante del Señor, y eso enseñemos a la gente. Escuchen esto. ¿Sabe usted cuánta responsabilidad hay en el que le enseña? Es preciso asumir responsabilidad cuando empezamos a crecer en el Señor. Dígale que está a su lado: desde el momento que usted cree en el Señor Jesucristo, Dios en ti deposita una responsabilidad. No somos simplemente, hoy en día se hacen cruzadas para recibir milagros, cruzadas para recibir señales, para hacer tantas cosas, para recibir de Dios lo que necesita la persona. Pero ¿cuántas cruzadas y a cuántas cruzadas la gente asiste para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí? Señor, aquí estoy para que me enseñes a predicar. Señor, aquí estoy para que me envíes. ¿Sabe usted la diferencia entre una cruzada y la otra? La primera cruzada es para recibir. Esos tipos de cruzadas se llenan. Las personas van en masa, en multitudes. Pero cuando usted hace una cruzada para enseñar a leer la Biblia y a entenderla y a predicarla correctamente, le aseguro que la misma masa que fue la primera cruzada no va. ¿Cuántas personas entendemos que el crecimiento tiene que ver con responsabilidad? Cuando usted es un niño y a usted, yo me acuerdo que mi papá en un momento me dijo: bueno, mi hijo ya se graduó de la universidad, ahora pues voy a estar ahí, pero vas a tener que ser responsable y vas a tener que aportar en la casa y vas a tener que asumir tus cosas. Y en ese momento no fue, y yo, a lo mejor alguien puede verlo con otros ojos, mi papá es un bien perjudicial para mí, me echó de la casa, me hizo esto, mira cómo me dejó a un lado, no sé qué. No, por el contrario, estaba, aunque a lo mejor no sé si lo hacía conscientemente, si lo hizo ignorantemente, creo que Dios lo usó para formar mi corazón, porque eso me permitió asumir con responsabilidad. Había crecido, ya había graduado, me había graduado de una carrera profesional. Tenía que empezar a comprometerme conmigo mismo. Si quería una esposa, si quería algo, un desodorante, si quería una gel, si quería cualquier cosa, debía conseguirme. Cuando empecé a hacer lo del carro, recuerdo que le dije: papá, necesito, quiero hacer esto, he orado al Señor por esto y quiero meterme. Era una deuda. Bueno, está bien, otra responsabilidad. Él no tenía por qué asumir esa responsabilidad que yo quería. Yo era responsable y tenía que asumirlo. ¿Están conmigo? Dice, es preciso asumir responsabilidad cuando empezamos a crecer en el Señor. Socialmente se escucha que existen adultos niños, haciendo alusión a personas adultas que viven como niños. Son emocionalmente inmaduros. La responsabilidad es cargada en los hombros de los padres mientras ellos no asumen la propia. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que son adultas que siguen siendo y esperando ser tratados como niños. Hoy en día hay un libro que estuve investigando, hay un libro que se llama Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Hijos de adultos de padres emocionalmente inmaduros. Escuchen esto. Esto a menudo se ve en la iglesia también. Encontramos niños eternos, ovejas eternas. Y si bien debemos ser ovejas, claro, pero ¿cuántos de esas ovejas parece que son estériles? ¿Están conmigo? Niños eternos, dependientes, sin responsabilidad.
Y sabe, número uno, la responsabilidad no tiene que ser con la iglesia. La responsabilidad tiene que ser con el Señor. Por eso la palabra dice Pablo le dice a los judíos, le dice, tú que enseñas, es decir, tú que te haces responsable de ellos, hazte responsable de ti mismo. Tú que le dices a ellos que te comprometan, comprométete tú mismo. Tú que le enseñas a ellos, enséñate a ti mismo. ¿Sabe usted cuánta responsabilidad hay en el que enseña? ¿Considera que la enseñanza de padres inmaduros es vital para el aprendizaje de niños inmaduros? Pues sí. Hay niños inmaduros que requieren de padres ¿qué? Inmaduros. ¿Sí? ¿Está conmigo? Hay niños inmaduros que ¿qué requieren? ¿La enseñanza de quién? De padres maduros, familia. ¿Somos conscientes desde cuándo empezamos a enseñar? ¿Y cuándo dejamos de aprender? Hay un refrán que dice, ciertamente el que deja de aprender dejará de enseñar. Entre otras cosas, ¿se da cuenta usted desde qué momento de su vida usted empezó a enseñarle a otros? Y a enseñarle la conducta, a enseñar la manera como se habla. ¿Sabe usted que usted lo miran? ¿Sabe usted que aprenden de usted? Mire, familia, yo llevo 10 años laborando. 10 años en una institución. Y me dicen, John, no por jactarme, me dicen, John, tú eres bueno. Y por eso te observamos. Por eso te miramos. ¿Cómo le entras al paciente? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo intervienes? Pero en algún momento a mí no me veían. Yo veía, familia. Porque yo fui a la universidad para ver, para que me enseñaran. Yo fui a la universidad para que me dijeran cómo se toca un paciente, cómo se utiliza un goniómetro, cómo se utiliza un tensiómetro, un fonendo. Yo fui a la universidad para eso. Yo fui a la universidad para que me enseñaran ética, para mirar y a lo mejor entablar una conversación con un paciente. Pero ahorita otros buscan mirarte, buscan mirar, a ver qué se aprende. ¿Somos conscientes de eso? Si somos niños en Dios y nos acercamos como niños, escuche, seremos adultos para el mundo. La persona más madura, escuchen, en el mundo es un cristiano. Cuando un cristiano se presenta al mundo maduro, es una persona sabia, es una persona prudente, es una persona que es irreprensible, pues la Biblia nos exhorta a eso. ¿Usted se ha escandalizado también o se ha sorprendido con este testimonio de Dalai Lama? Con este líder, líder de los budistas, cuando le da y le saca la lengua al niño para darle un beso, que el niño se le lamba la lengua. ¿Se ha escandalizado usted por esto? Ayer estuve revisando la historia de esa comunidad. Había esclavitud, familia. No era digno. Esos seguidores del vudú, de los budistas, no son dignos, tratados como dignos. El cristianismo lo que hace es tratar con dignidad a la persona. No existe nada en el mundo que pueda transformar un corazón capaz como lo hace el Señor Jesús. Somos de testimonio, somos realmente maduros, nos presentamos como unos verdaderos adultos cuando vamos afuera, pero somos niños adentro. Acá debemos ser niños, debemos aprender y depender como niños, pero afuera debemos vivir como adultos y enseñar como adultos. No somos inexpertos. Los cristianos para el mundo nunca será un inexperto. El cristiano para el mundo será ejemplo, familia. Si usted hace bien las cosas, nadie en el mundo podrá juzgarlo. Pues el que puede juzgar al mundo ha justificado tu vida y ha demandado santidad. ¿Dónde está el punto de quiebre en el aprendizaje? ¿Acaso no es el momento de que enseñamos un mensaje pero no lo practicamos? Claro, ese es el punto de quiebre. ¿Cuál es el punto de quiebre de un cristiano? Pues que no practica lo que enseña, familia. ¿Sabe usted que para pararme aquí tuve que asumir muchas cosas y aún todavía, y seguiré por el resto de mis días
limando asperezas y siendo formado por el Señor. ¿Sabe usted que no es fácil enseñar? Algunos se atreven a decir que cualquiera puede dar un mensaje, pero no cualquiera puede predicarlo. Porque la predicación no demanda solamente el contenido de un mensaje, sino ser testigo de ese mensaje. Ser de testimonio para la gente. Ustedes aquí durante 8 o 9 años han visto cómo he cambiado. Algunos en algún momento hace años me decían: pastor, pero su carácter y su temperamento. Pues sí, llegué pecador y aún lo soy. Pero he tratado de corregir. Porque necesito enseñar y enseñar bien, familia. En mi casa he cambiado muchas cosas. Porque necesito enseñar bien. Una de las cosas que la iglesia nunca deberá olvidar es que no solamente fue enviada a comunicar un mensaje, sino a ser testigo de ese mensaje. Me fascina Hechos 1:8 porque dice: y cuando venga el Espíritu Santo me seréis ¿qué? Testigos. No simplemente llevarán un mensaje. ¿Saben, familia? Cuando leemos el Antiguo Testamento, muchos llevaron un mensaje, pero nunca lo vivieron. ¿Sabe usted que el padre de Gedeón, en Jueces capítulo 6, lo hemos visto? Le decía a Gedeón, le contaba las historias de Dios a Gedeón. Ese Dios es el Dios de tus padres. ¿Se acuerdan? El Dios de tus padres, a ese Dios debes adorar. Y ese Dios es el que nos has prosperado. Y ese Dios es el que abrió el mar. Y le cuenta la historia. Pero ese mismo padre tenía estampillas, estatuillas en su recámara. Era un idólatra. El papá de Gedeón, lee la historia. Parece que reproducían y comunicaban un mensaje, pero no lo practicaban. Ese es el punto de quiebre. La naturaleza de la vida nos enseña que en los primeros años de vida es más lo que aprendemos que lo que enseñamos. Pero ¿por qué no nacemos enseñando? ¿Usted se ha dado cuenta que los niños nunca nacen enseñando algo? A lo mejor por su naturaleza Dios nos comunica cosas, pero ellos en sí no son conscientes y no enseñan. ¿Por qué se nos entrega el mundo tan vulnerables? Somos llevados así. Somos puestos y que nos enseñen. ¿Acaso no es la oportunidad para formar, disciplinar y orientar? ¿Sabe usted por qué la Biblia dice que debemos acercarnos como niños? Porque el niño es maleable. El niño es fácil de formar. ¿Sabe usted que un niño mal criado es una vergüenza para su padre? ¿Está conmigo o no? ¿Se da cuenta usted que un cristiano mal criado es una vergüenza para su Dios? Dice, ¿no es más fácil enseñar a un niño que a un adulto? ¿Qué es más fácil? ¿Enseñar a un niño o a un adulto? Los adultos ya tienen prejuicios y tienen montada una estructura en su cabeza. No, es que así me enseñaron. El niño no, el niño dice, ¿cómo se hace? Esa debería ser la actitud del cristiano en la iglesia, de todos nosotros. No es la iglesia el lugar donde como niños aprendemos luego de haber nacido en Cristo. Tristemente en la iglesia, escuchen esto por favor y no se vayan a sentir aludidos, porque creo que aquí hay niños y no adultos. ¿Están conmigo? Dice, tristemente en la iglesia encontramos adultos que nunca nacieron de nuevo. Encontraron escampadero en la iglesia. Adultos que encontraron ¿qué? Escampadero en la iglesia. Y usted dirá, pero pastor, eso no es de Dios. No es de Dios decirte que en primera de Juan capítulo 2 dice que muchos estuvieron con nosotros pero no eran de nosotros. El apóstol Juan les dice, muchos estuvieron entre ustedes pero no eran de ustedes. Jactados como adultos pero nunca fueron niños. Encontraron descampadero en la iglesia muchos mal encarados, adultos mal encarados en la iglesia. Y no quiero que lo tomen de manera literal. ¿Adultos qué? Mal encarados, cristianos mal encarados, cizañosos, resabiados, amargados, mal acostumbrados, justicieros, saboteadores.
Hay un señor que entra a la terapia. Entonces entra en la sillita. Yo sé su condición. Yo conozco su condición. Tiene una condición en la columna. Entonces yo tengo claro la historia clínica. Entonces cuando yo voy a atenderlo, el Señor empieza a conversar con los que están a su lado. Entonces me sabotea la terapia y me la manipula. Y entonces a veces no quiere hacer lo que yo le digo. Entonces me tocó decirle, hermano, vea, aquí el que mando soy yo. Y si usted no quiere hacer la terapia como yo le digo, pues entonces la puerta está abierta, puede salir. No vuelva, por favor. Nos hace un favor. Ay, pastor, pero eso fue fuerte. Sí, por saboteador. Porque a los saboteadores hay que hablarles las cosas como es. Porque la verdad se libre a la persona que está cautiva en su pecado. El Señor se para y empieza a hacerme como a caminar. Le dije, venga, venga. Caminé bien, mano. ¿Usted lo puede hacer? Ha tenido varios terapeutas y lo que yo he escuchado del hombre no es muy bueno. Te lo mandamos a ti para que lo trates con dureza. Le dije, sí, pero a la misma vez he sido paciente. ¿Sabe? En la próxima sección de la que le hablo, ese señor entró y le dije, o usted trabaja a mi ritmo o yo trabajo al ritmo suyo. Si yo trabajo al ritmo suyo nos vamos a demorar y seguramente no vamos a salir de esto. Si usted trabaja a mi ritmo, esté seguro y confiado, yo sé lo que hago. Déjeme trabajar, pero no me sabotee. No me ponga charla en la sala. Trabaje enfocado. El Señor ese día trabajó en silencio, sudando salió el Señor y me dijo, hoy sí trabajé. Le dije, así tiene que ser siempre. Así tiene que ser siempre, porque si usted va a hacer aquí lo que hace en su casa, no. ¿Por qué esto, familia? Porque en la iglesia deben haber niños que se dejen que sean maleables, que sean dóciles para formar. A lo mejor alguien dirá, pero entonces corremos riesgo, pues si somos tan dóciles, pues no sabemos hacia dónde nos vayan a formar. Por eso la palabra dice que el que hable en la iglesia debe hablar y ministrar conforme a la Escritura, para que entonces el resultado sea conforme a la Escritura y no conforme a la dictadura del pastor o a lo que diga el pastor. ¿Están conmigo? Él dice, ¿acaso no somos llamados a morir a ese viejo hombre y dejar atrás la longevidad de nuestras conductas adultas e iniciar una nueva vida en Cristo como niños? En el tiempo que el apóstol Pablo escribe en la iglesia en Roma este texto, él escribe inicialmente a los gentiles. En Romanos capítulo 1 vemos que a partir del versículo 17 Pablo le da duro a los gentiles y les dice, ustedes, de hecho lo voy a leer por un momento, permítame por favor. Dice, estoy en Apocalipsis, ok. En Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se les hizo evidente. La estructura de Pablo cuando escribe la carta a los romanos, permítame por favor. Primero habla de su llamado. Romanos capítulo 1, luego habla del evangelio, muy corto, dice porque el evangelio de Dios es poder para salvación, y luego dice porque la ira de Dios. A partir del versículo 18 hasta el término del capítulo 1, Pablo le habla a los gentiles y les dice, ustedes que no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregará a mentes reprobadas. Ustedes a los hombres que se echan con hombres, a las mujeres que se van en contra de su naturaleza. Todo esto Pablo se los dice a la iglesia gentil. En la iglesia en Roma habían judíos y habían ¿qué? Gentiles. Pablo primero le habla a los gentiles y los judíos acá están diciendo ¿qué? Están echando porras, ¿no? Están diciendo eso, Pablo, duro con ellos, pues ellos son sucios, son perversos. Hábleles claro. Y Pablo les dice, un momentico que ya voy con ustedes. Primero les dice a ellos, ustedes tengan cuidado, aprueben a Dios, no lo desechen. Y luego les toca a ustedes en el capítulo 2, versículo 17.
Pablo continúa hablándole a los judíos y le dice: pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad. Vaya contándolas, por favor. Vaya siguiéndome. ¿Tú que llevas el nombre de qué? De judío. Y te apoyas en la ley. Que te glorías en Dios. Que conoces su voluntad. Que apruebas las cosas que son esenciales. Siendo instruido por la ley. Y te confías en que eres guía de ciegos. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los falsos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Que tienes a dónde? En la ley. Allí escrita está la expresión misma de la justicia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Cuál era el problema de los judíos? El problema de los judíos era que tenían el conocimiento de la ley, conocían la voluntad, conocían a Dios, pero no lo practicaban. Tú que enseñas a otros cómo se hace, ¿no te enseñas a ti mismo? Él continúa diciendo: tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Mire, familia, en la iglesia no es posible que estas cosas y estas prácticas estén presentes en un cristiano. La pastora María Eugenia decía que hay cristianos que son crispetos o crispetas, porque no son serios, familia, porque no son serios. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Otra vez, por favor, lea ese pasaje. Yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, una versión. Dice: el nombre de ¿qué? De Dios es blasfemado ¿qué? ¿Entre quiénes? Entre los gentiles por causa de ustedes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a ellos es: dése cuenta que si a Dios lo ven con otros ojos afuera, es por ustedes mismos. Es triste, familia, cómo hay gente afuera que dice: es que yo no volví a la iglesia porque es que pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y ciertamente tienen verdad. Hay otros que se fueron y en eso se justifican. ¿Están conmigo? Ay, no, es que yo salí de la iglesia, y para esconder su pecado y para justificarse se escudan en eso. Hay otros que sinceramente fueron muy dañados, familia. Fueron muy dañados. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos? Este texto, quiero que vayan, por favor, para ir terminando, a el Evangelio de Juan. Ya con este texto lo tomo y vamos cerrando. En Juan capítulo 2, versículo 13 al 15. En los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, se habla de la purificación del templo al final, antes de la crucifixión. Se cree que la purificación que Jesús hizo en el templo fue el lunes de la semana de la pasión. Entre otras cosas, Jesús, el domingo de Ramos, le hicieron la entrada, Hosana, ¿cierto? Y el lunes Jesús les volteó ¿qué? Las mesas y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. En estos tres evangelios, este relato aparece antes de la crucifixión. Pero en el evangelio de Juan, que es un evangelio diferente, no por el contenido, sino por la profundidad que tiene, aparece en el capítulo 2, al inicio de su ministerio. Por eso algunos se atreven a decir que Jesús purificó el templo 2 veces. O sea que fue al inicio de su ministerio y al final. Quiero que tenga algo en cuenta, por favor. La gran lidia que Jesús tuvo en el tiempo que visitó la tierra, cuando el Verbo se hizo carne, fue con los ¿qué?
con los religiosos, con los que tenían que enseñarse. Ellos mismos si no lo hicieron. Estaban haciendo algo a medias, estaban enseñando, sí, pero tenían que enseñarse ellos mismos. Ahora, usted dirá, pero eso Pablo se lo dijo a los judíos. Pablo se lo dijo a la iglesia, a los judíos que estaban en la iglesia de Roma. O sea que son principios muy aplicables para la iglesia hoy en día, porque conocemos el fundamento de los apóstoles, Cristo. Pablo dice en 1 Corintios, yo pongo el fundamento, pero ustedes todos de ahí para allá sobreedifiquen, pongan en este edificio. Los apóstoles pusieron un fundamento clave, y es que en Jesús tenemos perdón de pecados. No nos podemos ir para otro fundamento. Quiero que por favor lean este texto. En el versículo 13, Juan 2:13, mire lo que dice. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Parece ser que esta era la primera Pascua. Algunos se atreven a decir que era la primera, otros la tercera. Bueno, iba a ser la Pascua. Estaba cerca la Pascua. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote con cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruí este templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Era necesario que Cristo muriera. Amén. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hecho. Hay 3 cosas aquí, familia, que quiero mencionar. Y por favor, acompáñenme al versículo 23, antes de decirle las 3 cosas. Dice, voy a leerlo en la otra versión. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, escuchen, al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía, ¿qué? Ay, Dios. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Sabes que para Jesús es importante nuestro corazón? ¿Recuerdas la iglesia de Éfeso? Has sufrido, has perseverado, has hecho buenas obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe, familia? En este contexto, cuando Jesús entra al templo, de hecho, en Marcos dice algo que no dicen los otros evangelios. Dice en Marcos en el versículo 16, capítulo 11, dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El templo estaba dividido en 3 partes, y en el atrio se estaban practicando todas estas cosas. Estaban los cambistas, estaban las ovejas, los bueyes, estaban todas aquellas personas como en mercadería, comerciando. Pero además de eso, habían unas personas que por no dar la vuelta, porque les tomaba mucho más tiempo, entonces se atravesaban por el atrio con los utensilios. Imagine usted haciendo el trasteo de su casa con el armario, pasando por el atrio del Señor así. Cuando Jesús ve eso, Marco lo resalta y dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Algunos llevaban las joyas, los viandas de agua, ¿sí? Las jarras, y atravesaban para cortar camino. El templo se había empezado a desvirtuar. El templo, el mismo judío ya no lo apreciaba, ya no lo valoraba. Venían personas de otras ciudades y por no querer cargar la oveja desde Jamundí o desde Palmira, entonces decían, no, vámonos así
en el Expreso y allá llegamos y allá nos venden la oveja. Llegaban allá y compraban la oveja. Parece que la compraban a mucho más valor de lo que encontraban en otro lugar. Y Jesús les dice: ustedes son sinvergüenzas. Cuando ellos encuentran esto, en el versículo 17 de Juan, capítulo 2, dice: entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Usted dirá: pero ¿por qué el pastor dice esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la enseñanza y el aprendizaje? Porque, familia, hay tres cosas que quiero resaltar. Y esto lo tomé de la Biblia de John MacArthur, la Biblia de las Américas. Tres puntos que me llamaron la atención. Lo primero es que desde el versículo 13 al 17 hay un punto número 1, y es que se resalta el celo del Señor Jesucristo por la reverencia. El celo del Señor Jesús por la reverencia. Quiero que usted se pregunte: ¿usted es reverente cuando viene a la iglesia? Y reverente no es poner las manos aquí y usted entrar, ¿sí? Y no hablar con nadie, y estar enfocado. Reverente es una actitud del corazón. ¿Usted viene a aprender a la iglesia? ¿Usted le interesa lo que hay en la iglesia? Dice, ahorita estábamos leyendo en Hebreos 12, ustedes no se han acercado a un monte para tocarlo, ni a algo que arda en fuego. Ustedes no se han acercado a ninguna oscuridad, ni a demonios. Ustedes se han acercado a la nueva Jerusalén. ¿Sabe usted que la persona que usted tiene a su lado posiblemente la encontrarás en la eternidad? Aquí en la iglesia es una reunión de santos, y podrán tocar como quieran tocar, podrán adorar como quieran adorar, orar como quieran orar, pero no se nos puede olvidar de que la iglesia ni es un pasillo. La iglesia es un lugar donde venimos a aprender y a adorar al Señor. Ni es el lugar para dormir, ni es el lugar para desayunar. Si venimos a la iglesia, bendito sea el Señor. Yo personalmente, antes de empezar, me tomo mi café, el pan de bono, pero listo, llegaron las 8, arranquemos. Y si terminamos a las 10, bendito sea el Señor, hay chocolate, hagámosle el chocolate. Está bien, ¿sí? Pero primero, ¿qué? Lo primero, porque a la iglesia venimos a aprender y a adorar a nuestro Dios, porque aquí estamos en una reunión de cristianos, familia. Este no es ni la galería ni el negocio, no, esta es la iglesia de Cristo. ¿Están conmigo? Debemos tener reverencia. ¿Quién está allí al frente? Ahora, número 2, del 18 al 22 se resalta el poder de la resurrección. Número 1, se resalta el celo por la reverencia. Los discípulos dijeron: wow, nos acordamos que dice la escritura: el celo de tu casa me consume. Jesús estaba celoso con su casa. ¿Y sabe qué es lo más irreverente, familia? Es pensar de que hay personas que vienen a la iglesia a escuchar cualquier cosa. Lo más irreverente es no darle lugar al que tendría que tener reverencia. ¿Están conmigo? Es decir, si esta Biblia se cierra en este púlpito, y si encontramos otro mensaje en este púlpito, si cambiamos el mensaje, esto empezando desde el pastor, ¿es qué? Es irreverente. Porque envolvemos, como dice en 2 de Pedro, a hacer una mercadería de la fe. Y hoy en día hay iglesias que tienen y hacen mercadería ¿de qué? De la fe. Hay personas, pastores, bueno, que hacen mercadería de la fe. Usted dirá: pero ¿por qué eres tan duro? Así es, en el primer siglo así fue escrito. Y los apóstoles dijeron: tengan cuidado con ellos, porque son falsos maestros, falsos profetas, porque no predican lo que dice la
Lo segundo es el poder de la resurrección. Y ese poder de la resurrección es a lo que nosotros nos hace vivir esperanzados. Hace 8 días celebrábamos la resurrección de Cristo. El mundo entero, Cristo resucitó. Por allí mi papá me mostró un video donde están ilustrando en una obra de teatro en la calle, todo el mundo está allí. Y entonces cogen a María. María estaba llorando allí a Jesús, ¿no? Jesús estaba haciendo su obra de teatro, algo teatral, y Jesús está ahí con la cruz. Y llega María y la coge el soldado romano y la tira por allá, pero muy fuerte, y la muchacha cae, pero así se va de bruces, pues. Entonces dijimos, pero ya se lo tomaron muy a pecho. Esa mujer ni siquiera puso las manos. Familia, entendamos la resurrección de Cristo. El Señor nos dio, fue una vez y para siempre, murió una vez y para siempre, nos ha dado vida. Vivamos confiados, vivamos como niños. Señor, ¿qué es lo que quieres? Tu palabra me interesa, tu opinión me interesa. ¿A dónde meto mi cabeza? ¿Para dónde voy? Señor, hazme conocer tu voluntad. Y lo tercero es la percepción con la realidad. Desde el versículo 23 al 25 es tremendo, porque Jesús, cuando está en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, dice la palabra que muchos habían creído en él, en su nombre, porque hacía milagros. Al ver las señales y milagros que hacía Jesús, dice el versículo 24, pero Jesús en cambio no se confiaba de ellos. ¿Por qué qué? Porque Dios los conocía a todos. Y en el último versículo 25, en la última parte, dice: Él conocía lo que había en el interior del hombre. Familia, para terminar, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Se acuerda cuando Jesús en Mateo 19 está sentado y entonces se le arriman los niños? Entonces intentan como, ay, se fue el niño para allá, para donde Jesús, está enseñando. Jesús le dije: no, dejad que los niños, ¿qué? Vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunos han tomado ese texto de manera literal. Todos los niños son de Dios, son del reino de los cielos. Habla de una expresión más que literal. Es una expresión y una actitud del corazón. Aún usted que tiene 80, 120 años, usted puede ser un niño en el Señor. No, mentira, aquí en la iglesia no hay tan longevos, pero podemos ser niños. Vamos al Señor como niños. Dejémonos formar como niños. Digámosle al Señor: Señor, a mí cuando yo leo este texto, a mí me pega el corazón. Yo le digo: Señor, ¿cómo así? Yo he creído en ti. Y dice, muchos cuando vieron las señales, creyeron en él. Dice, pero él sabía que se había acercado no de corazón, no con una buena actitud. Familia, en el Salmo 8:2, mire lo que dice. Salmo 8, capítulo 2, versículo 2, perdón. Versículo 1 dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido, ¿qué? Tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Y cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Versículo 9, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En la otra versión dice: de la boca de los niños y de los que ¿qué? Y de los que maman, formaste las fortalezas. De los niños es el reino del Señor. No seamos adultos, familia. Vengamos a la iglesia con la disposición de aprender del Señor. Los invito a los estudios bíblicos. El objetivo del estudio bíblico, familia, es que usted abra su Biblia y la lea, y que aprenda a leerla. Que aprenda a leerla. He dado unas herramientas y esta es la tercera vez que digo esto y no quiero jactarme de eso. En mi estudio, en donde estoy estudiando, quiero que
consideren esto. Cuando me gradué de la licenciatura, que me perdone el Señor por esto, pero para que ustedes sepan el nivel de los estudios bíblicos, que no es cualquier cosa. Cuando me gradué de la licenciatura, fue el mejor estudiante de la licenciatura, con honores. Ahí estuvo Joana, estuvo Amanda, entre mucha gente graduada, recibió honores en la graduación. Y ahorita que estoy estudiando, estoy haciendo semanalmente unos escritos. El primer escrito me lo calificaron en 90 sobre 100, el otro en 93 sobre 100, el otro en 95 sobre 100, el otro de 100 sobre 100. ¿Por qué les digo esto, familia? Porque quiero que aprendan, porque mi interés es que ustedes aprendan a leer la palabra y a ponerla en su contexto. Es desafortunado a veces lo que pasa, pero esa es mi disposición como pastor. Quisiera hacer más, pero los invito, los persuado a que vengan y estudien con nosotros. Termino, familia. Si ustedes me permiten leer esto para terminar. Amén. Solamente leerlo. Y usted dirá si esta es la conclusión del mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice: y se invocan como Padre. ¿Cuántos invocamos como Padre a nuestro Dios? Amén. Si Él es nuestro Padre, entonces nosotros somos ¿qué? Sus hijos, sus niños. ¿Sabe? Isa ha estado enfermo. Y wow. Ustedes han tenido hijos enfermos, claro. Usted los cuida, los besa, se preocupa. ¿Usted no cree que cuando usted está en alguna situación su padre no se preocupa por usted? ¿En serio? Dios llora con nosotros. Dios nos acompaña en los procesos, pero sabe que es necesario. Hijo, es necesario. Alguna vez le iban a aplicar una inyección a Isaac. Y yo sabía que era necesario. Entonces, ¿yo qué? Yo le dije: hijo, apriete los dientes y pues si va a llorar, pues llore, pero es necesario. Hay que aplicarla. ¿Sí? Y con Daniela hasta la lágrima de los ojos le salen a uno. Uno como que nuestro Padre es fiel. Y si nosotros invocamos como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor. Dígale al que está a su lado: vaya en la vida con temor. Durante el tiempo de la peregrinación, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado. Me gusta esto, como dice en esta versión, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por favor, incline su rostro o póngase sobre sus pies.